Te quieren pintar las lagrimitas. Pero bueno, hoy tenemos el gusto de charlar con Sol Gauto. Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bueno, feliz de poder hablar con vos. Este espacio es de ustedes, ¿no? De las puericultoras que están luchando por la aprobación del proyecto. Así que nada, feliz de que confíen en mí para seguir sosteniendo su voz, ¿no? En esta lucha. Sí, gracias por el espacio. La verdad que yo también estoy muy feliz, muy orgullosa y también con una responsabilidad enorme, ¿no? De estar acá hablando con ustedes en representación de un montón de compañeras que seguramente también están escuchando ahora a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Así que nada, muchas gracias por el espacio para poder comentar sobre este tema tan importante. Y para comenzar, contá un poquito a quienes nos están viendo del otro lado, ¿qué es ser una puericultora? ¿Cuál es su rol en la sociedad? Bueno, mira, primero me presento, yo soy Sol Gauto, seguramente ya me presentaste, pero bueno, porque arranqué a hablar así y no me presenté, yo soy Sol Gauto, soy puericultora y mamá de Tommy y Ame también, que les mando un beso enorme. Bueno, ¿quiénes somos las puericultoras? Las puericultoras somos agentes primarios de salud que acompañamos lactancias y crianzas desde la gestación hasta que los niños alcanzan la madurez, ¿no? Aproximadamente a los 6 años. Nosotras somos muy conocidas por acompañar a las personas en lactancia desde la gestación hasta lo que dure la misma, generalmente, ¿no? Trabajamos de manera interdisciplinaria, siempre en prevalencia de fortalecer el vínculo en los binomios. Y bueno, nuestro objetivo principal es poder hacer que las infancias alcancen la madurez en las mejores condiciones posibles. Y también me gustaría que cuentes un poquito, ¿no? Porque hay diversos tipos, maneras de generar la lactancia. ¿Cuáles son los métodos que existen de lactancia? Bueno, tenemos diferentes tipos de lactancia. Esto es muy importante aclarar porque se habla mucho, ¿no? Del proteta, del no proteta. La realidad es que nosotras velamos siempre porque la persona pueda cumplir con su deseo, ¿no? De amamantar o no de amamantar también. En los casos en los que hablamos de, bueno, el deseo de no amamantar, siempre tratamos de tamizar un poco ese deseo para saber si tal vez en ese deseo no hay ciertos mitos para poder despejarlos. Pero bueno, en definitiva podemos amamantar de forma exclusiva, mixta o ir por, digamos, alimentación a base de fórmula, obviamente también. La realidad es que para todas las personas que hemos transitado esta etapa, seguramente sepan que amamantar no es algo tan fácil, ¿no? No siempre es sencillo, no siempre fluye, no siempre es solo conectar con nuestra cría, sino que muchas veces se presentan desafíos al inicio generalmente o a lo largo de toda la lactancia. Entonces, en ese momento es clave poder contar con ayuda concreta y oportuna, ¿no? No solo con información actualizada, nosotros las puericultoras también estamos formadas siempre con evidencia científica detrás, ¿no? Entonces, no es solamente contar con la información actualizada, sino tal vez también poder ayudar de forma concreta. Porque también hay que entender que la lactancia es súper artesanal, ¿no? Porque cada persona es diferente y cada hijo o hija es diferente, inclusive para una misma persona, ¿no? Entonces, es súper artesanal el trabajo y muchas veces se necesita abordar a esa diada de forma personalizada para saber qué es lo que está ocurriendo, poder evaluar no solo el estado de salud en general de la madre o de la persona que amamanta, ¿no? Y también de ese bebé, sino también el entorno que acompaña para que esto suceda. Y otra pregunta que me gusta hacer mucho cuando hablo con ustedes es porque yo estipulo que hubo un antes y después, ¿no? El maternar ya siendo puericultora. ¿Cómo fue ese cambio en vos? ¿Qué notaste que cambió? Uf, bueno, vamos, yo soy licenciada en Comercio Internacional, ya arrancamos por ahí, así que Ay, qué imagínate lindo. la Sí. transformación, ¿no? La verdad es que cuando tuve a mi primer hijo, a Tommy, mientras estaba embarazada, conocí como una compañera me comentó, che, tenés que hacer una consulta o una charla prenatal de lactancia y la realidad es que yo por haber acompañado a personas de cerca que estaban amamantando, veía lo difícil que era y era como mi mayor temor, ¿no? O sea, lo que más me daba miedo a mí en la crianza era la lactancia.
Entonces fui a la primera charla de lactancia prenatal, donde es muy informativa, así, donde nos dan pautas importantísimas, ¿no? Como los talleres prenatales también de preparación para el parto. Bueno, lo mismo pasa con la lactancia, es muy importante esta instancia. Y cuando conocí la puericultura, te diría que me enamoré, ¿no? Como amor a primera vista, por así idílico. Bueno, me encantó, me pareció que era información tan necesaria que no estaba divulgada, ¿no? Hasta el día de hoy muchas veces yo digo, soy puericultora. Es como, ok, ¿trabajás con abejas? No, no Oh, trabajo con abejas. sí. No, acompaño lactancia, soy agente primario de salud. Y bueno, imagínate cómo me transformó, ¿no? La maternidad que fui hacia que yo creo que es un camino con el que nos encontramos la mayoría de las personas cuando nos convertimos en madres, ¿no? De reconectar con nuestro deseo más profundo, ¿no? Y ese camino, que muchas veces es largo, en mi caso también fue largo, conllevó un montón, obviamente, de frustración, de idas y vueltas, de no reconocerme, de sentirme perdida, hasta que, bueno, por fin me pude encontrar con esta versión que amo muchísimo más que mi versión de mujer, digamos, la mujer madre de hoy la amo mucho más que la anterior. Y bueno, a mí la maternidad me encontró en principio conociendo la puericultura y para mí fue una herramienta fundamental, ¿no? Porque me he encontrado con muchos desafíos desde el primer momento y durante todo el transcurso de la lactancia con mi primer hijo y fui acompañada por puericultoras y la verdad que el camino, yo siempre digo, fui una mujer privilegiada, ¿no? Porque pude contar, pude adquirir este servicio y me ayudaron a que el camino sea más fácil. Ya con mi segunda hija yo ya había, bueno, listo, decidido empezar a estudiar como para ver, viste, probar ahí con miedo. También, obviamente, igual estudiando puericultura, casi a punto de recibirme como puericultora, siendo madre por segunda vez, también necesité el acompañamiento de una puericultora, obviamente, porque primero soy mamá y después soy pueri, ¿no? Así que la verdad es que si yo tengo que definir cómo viví la maternidad siendo puericultora o siendo acompañada por puericultoras, puedo decir que lo viví de una forma muchísimo más amena, ¿no? Y de una forma privilegiada, porque bueno, justamente en ese camino estamos, ¿no? De que deje de ser un privilegio el poder tener acceso a una puericultora y que todos y todas puedan gozar de este derecho, ¿no? Y dentro de este, no, como vos decías, ¿no? Que no sea un privilegio, sino que sea un derecho, ahí es donde podemos mechar la lucha que están teniendo porque se apruebe el proyecto de ley. ¿Nos querés contar un poquito de qué trata el proyecto de ley? ¿En qué instancia se encuentra hoy? Dale, dale, te cuento. Bueno, primero en principal, toda la información que quieran al respecto pueden seguirnos en el Instagram, @ley de puericultura ya, para poder apoyar también esta lucha. Bueno, hay dos proyectos digamos, de puericultoras, de ley de puericultoras, uno a nivel nacional y otro a nivel provincial. Si yo tengo que definir como a grandes rasgos objetivos principales de este proyecto, podría como separarlos en dos ejes, ¿no? Por un lado, necesitamos un marco legal que regule nuestra profesión. Las puericultoras existimos en el sistema de salud hace 20 años aproximadamente. Entonces, bueno, como decía anteriormente, ¿no? Esto del privilegio. En el ámbito privado, en las clínicas privadas, hay servicio de puericultura, en el ámbito público tal vez existen, algunos sí, en algunos no, pero generalmente yo también trabajo en el ámbito público como voluntaria, entonces, bueno, nada, en principio poder tener un marco legal en donde nosotras podamos tener derechos y obligaciones como profesionales, ¿no? Derechos, es decir, como cualquier trabajador y trabajadora, un salario digno, vacaciones, etcétera, etcétera. Bueno, y obligaciones como por ejemplo contar con una matrícula. Bueno, en el camino del proyecto presentado, hoy contamos con mucha emoción de la carrera de la Tecnicatura de Puericultura en una universidad pública y en una universidad privada. La universidad pública es la Universidad de José Cepaz, así que estamos muy felices también por poder contar con una universidad que puede brindar esta carrera, ¿no? Pero bueno, faltaría como todo el tema de los derechos a nivel trabajadoras en el sistema de salud. Y por otro lado, como decía anteriormente, poder garantizar el derecho a amamantar con herramientas claves como es el derecho a
poder estar acompañadas de una puericultora, ¿no? En definitiva, si sabemos que el servicio de puericultura existe en el ámbito privado, ¿no? Poder democratizar este acceso y que todas las familias puedan ser acompañadas por un profesional que esté actualizado en prácticas de lactancia y que pueda abordar al binomio de manera integral, ¿no? Porque en definitiva nosotros estamos formadas de manera holística, entonces podemos abordar a las lactancias de esa manera para que puedan establecer y puedan cumplir sus deseos, ¿no? Las personas que desean amamantar. Em, sí, Sí, no, te perdón. iba a decir que yo, viste, con las distintas puricultoras que fui hablando, en todas las chicas veo que este camino de decidir el estudiar, el ser puericultora, es un camino que empieza pero no termina y que abarca un No, montón de cosas. Por ejemplo, yo iba mirando tu Instagram o también que vos ofreces charlas sobre la alimentación, ¿no? Y me pasó muchas veces de ver amigas o conocidas que cuando ya empiezan en esa etapa de decir en qué momento le doy de comer al bebé o no, qué le doy de comer o no. Bueno, yo sí, tengo, viste, mi sobrinito que tendrá, y sí, 6 meses por ahí apenas o un poquito más, no tiene los dientitos, pero ya come todo, ¿eh? O sea, si comemos pizza, quiere comer pizza, papa, milanesa, y vos lo mirás que estamos todos en la mesa comiendo y él empieza como a llorar como diciendo, che, acuérdense de mí también, ¿viste? Y digo, qué loco, ¿no? Porque calculo que uno como mamá o como familiar pasa todos esos nervios de decir, bueno, ¿en qué momento le empiezo a dar de comer? Y cuando voy mirando todo el trabajo que ustedes hacen, digo, wow, que qué energía, ¿no? Y qué amor, porque es mucho lo que abarcan. No es una sola cosa, es un montón los temas que ustedes brindan y las herramientas que dan de acompañamiento. sí, tal cual. Bueno, como te decía al principio, nosotras estamos formadas no solo en lactancia y obviamente la actualización y la evidencia científica es un hito fundamental en nuestra carrera y por eso estamos todo el tiempo, ¿no? Es como que, bueno, igual, digamos, todos los profesionales, ¿no? Como que debemos estar actualizándonos constantemente porque el mundo va cambiando y los estudios van avanzando, entonces poder estar actualizados y actualizadas en los temas en los que acompañamos a las familias me parece fundamental, ¿no? Esto un poco también hablando de la ley, bueno, el marco también para ver nuestras obligaciones va un poco hacia esa dirección, ¿no? Poder estar actualizadas. Y sí, obviamente, no solo acompañamos familias en lo que respecta a la lactancia, sino también en crianza, en el inicio y en el sostenimiento de la alimentación complementaria, en llanto, en sueño, en el control de esfínteres. También hablamos mucho de crianza, ¿no? De cómo establecer límites sin violencia. Bueno, son un montón los temas en la crianza que acompañamos, siempre de manera, como decías vos, ¿no? Con mucho amor, pero sobre todo con mucha empatía. Porque la realidad es que cada familia es diferente y no existen libros o formas para hacerlo de una única manera, ¿no? Nosotras como profesionales siempre vamos a brindar opciones y las familias son quienes van a elegir por qué camino seguir. Porque nadie puede decirnos de qué manera debemos criar, ¿no? O como decías vos, ¿no? ¿Qué maneras hay de alimentar a un bebé? Bueno, cada familia va a elegir en base a su cultura, en base a su red de sostén, en base a sus creencias, en base a un montón de cuestiones. Pero bueno, en definitiva, yo creo que si hay algo que nos caracteriza es eso, la empatía para poder brindar opciones y no juzgar, ¿no? Muchas veces cuando necesitamos acompañamiento profesional en las crianzas, muchas veces pasa que no vamos a algún profesional con miedo a qué dirán de mí o uy, no, me voy a sentir re mala madre. Y no, la realidad es que no existe eso. Y que lo importante es poder tener todas las opciones como para que uno pueda elegir. Así que sí, un poco por ahí va el camino. Y antes de meternos de lleno, ¿no? En qué instancia se encuentra el proyecto de ley, me gustaría que me cuentes vos, ¿no? ¿Cómo ves hoy en día todo lo que tiene que ver con el trabajo de parto, también el tema de los enfermeros o los obstetras, ¿no? O las parteras? ¿Crees que hubo un cambio ya en cuanto al trato que tienen las madres cuando están por dar a luz? Bueno, mirá, o sea, ya de por sí yo trabajo con licenciadas obstétricas, con ginecólogos, con enfermeras, con neonatólogos, así que sí, obviamente yo creo que hay un cambio, esto es producto de toda la lucha, ¿no? Que se viene haciendo por visibilizar, bueno, en Argentina tenemos una ley de parto humanizado, justamente, entonces, bueno, hay muchas personas, yo soy muy positiva y tengo mucha fe en que las cosas van a seguir mejorando, entonces trato de ver el vaso medio lleno, ¿no? Y en definitiva me encuentro, sí, con nuevas generaciones
que sí acompañan desde un lado más empático y siempre velando por los derechos y dejándonos decidir, ¿no? Que creo que un poco radica en eso muchas veces las prácticas en el ámbito de salud. Entonces, sí, yo puedo decir, obviamente veo cambios porque me ha tocado y me toca trabajar con profesionales que admiro un montón y que inclusive nos permiten trabajar de forma interdisciplinaria, ¿no? Como decía en un momento, no podemos abordar a la salud desde el cuerpo y punto, hay que abordarlo de manera holística, ¿no? Y de manera interdisciplinaria. Entonces sí, tengo el placer y el privilegio de contar con compañeros y compañeras que van hacia el mismo camino, ¿no? Hacia el mismo objetivo. Pero lamentablemente, obviamente, también me toca encontrarme con un montón de prácticas que una como que se muerde así los labios y la boca, ¿no? Decir, bueno, no puedo creer que siga pasando esto hoy en día. Y cuánto nos queda por seguir divulgando en principio que tenemos derechos, ¿no? Que tenemos inclusive una ley que respalda nuestros derechos a la hora de gestar, de parir, de amamantar. Y bueno, nada, sobre todo creo mucho en este caminito de hormiga de ir en todos, somos todos motores de cambio, ¿no? Y sobre nuestro metro cuadrado podemos hacer mucho también. Entonces, yo soy de esas personas que tal vez anda por todos lados media intensa, ¿viste? Como, bueno, hablemos de esto, de lo otro. Hay mucho por hacer, hay muchas prácticas que aún me siguen como generando dolor de panza, lamentablemente, pero bueno, no quiero dejar de destacar también que en el camino me voy encontrando y me voy aliando también, ¿no? Para juntar fuerzas con estos profesionales que velan por nuestros derechos y que van hacia un objetivo común, ¿no? Y en este objetivo común, ¿no? Y vos hablabas del caminito de hormiga, se logró ya lo que es la media sanción, el 31 del 10. ¿Nos Sí. querés contar un poquito cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo se sintieron tus demás compañeras poricultoras? Sí, fue una emoción enorme. Bueno, gracias primero a mis compañeras que estaban ahí poniendo el cuerpo. Yo lo tuve que ver desde acá, pero estaba tratando de buscar a alguien para abrazar, ¿viste? Porque fue una emoción enorme, la verdad. Es algo de lo que venimos ocupándonos hace un tiempo y visibilizando mucho, ¿no? En ciertos movimientos. Acá tengo el pañuelo y lo llevamos a todos lados. Bueno, el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue presentado por la diputada Mariana Larroque. Yo al principio mencionaba que hay un proyecto a nivel nacional, bueno, el que tiene la media sanción es el de provincia, el de la provincia de Buenos Aires. Tenemos la esperanza, obviamente, de que esto siente un precedente para el resto del país, ¿no? Así que bueno, nada, el pasado 31 de octubre se votó en la Cámara de Diputados y tuvo la aprobación, así que hoy podemos decir felizmente que contamos con media sanción sobre el proyecto de ley que regula nuestra profesión a nivel provincia de Buenos Aires. ¿Y cuáles son los pasos que siguen ahora, desde este punto? Bueno, los pasos que siguen a nivel de la ley, bueno, tiene que pasar ciertas comisiones y luego tiene que ser debatido y votado, ¿no? En la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Así que todavía tenemos un camino para seguir, todavía necesitamos de mucha fuerza y del acompañamiento de todos y todas, así que, bueno, nada, ahí los vuelvo a invitar a que nos sigan y que puedan apoyar esta lucha tan necesaria para nosotros y todos en realidad, ¿no? Y todas. ¿Y les dijeron ya alguna fecha aproximada de cuando se vuelva a votar nuevamente? ¿O No, todavía todavía no? no tenemos fecha, así que bueno, nada, estamos ahí atentis y esperando a ver que en cuanto tengamos alguna novedad se pueda difundir a través de las redes para que podamos acompañar en ese momento también. Para cerrar la entrevista, Sol, me gustaría que puedas dejar un mensajito final, ¿no? A quienes nos están viendo y por supuesto también nuevamente de las redes sociales donde pueden contactarlas y si hay próximos talleres que estén brindando. Bueno, sí, en principio, mañana justamente nos vamos a estar encontrando con las puericultoras en la Plaza Centenario de Buenos Aires a las 16 horas. Se va a pintar una bandera. La idea es seguir visibilizando nuestra lucha y difundiendo nuestro rol, ¿no? Como esto de tener que explicar a qué nos dedicamos y cuál es nuestro rol todavía sigue siendo súper necesario. Así que bueno, todos y todas invitados a participar de este evento en Plaza Centenario. Nos pueden seguir en el Instagram Ley de Puericultora Ya.
y apoyar. Ahí están inclusive los proyectos también piñados como para que los puedan leer, firmar la petición y demás. Y bueno, un mensaje, primero gracias, porque sé que muchas personas que están en este espacio apuestan a lo mismo que nosotras, así que en principio gracias también a vos por escucharnos, por brindarnos el espacio, por dejar que sigamos visibilizando la importancia de este rol. Y, y bueno, nada, yo, como te decía anteriormente, soy muy positiva, yo creo que esto se va a dar, yo creo que es algo fundamental y apuesto a eso. Confío en que se apruebe esta ley tan necesaria, confío en que sea un precedente para que no solo suceda en la provincia de Buenos Aires, sino también a nivel nacional. Y bueno, con mucha fe. Me encanta, yo creo que sí, como decís vos, se va a dar, se va a aprobar al 100%, tiene que ser a nivel nacional. Y la verdad que no, yo te digo gracias a vos y a todas las chicas porque para mí es un honor que depositen su confianza, ¿no? Para contar su historia, para contar la importancia de lo que es que existan puericultoras y que sea reconocido su trabajo como corresponde. Sí, exactamente, exactamente. Así que bueno, nada, bueno, reconocido nuestra labor y como decía antes, ¿no? Poder democratizar el acceso y que todos y todas puedan adquirir el servicio y puedan estar acompañadas por puericultoras. Tal Así que cual. bueno, gracias. No, gracias a vos, Sol, te mando un abrazo enorme, a todas las chicas también, bueno, y a Guada, que ella es el puente, ¿no? Como yo decía Sí, recién, hace un ratito, la capitana que se encarga de las distintas voces sí, de poricultoras que van hablando, que van dejando su testimonio y que nos recuerdan lo importante. Mirá, yo siempre le decía a Guada, desconocía todo esto, como decías vos, mucha gente desconoce ujú, y yo aprendo con ustedes, es sí, así. tal cual. No Sí, soy hay un mamá, laburo enorme. pero aprendo con ustedes y ustedes me enseñan a ser también más empática, a mirar al otro, porque mucha gente me decía, ay, pero si vos no sos mamá, ¿por qué querés hablar de esos temas? Le digo, ¿y qué tiene que ver? Yo como Claro, comunicadora no puedo ser egoísta, tengo que pensar sí, tal también cual. a nivel global. Y la verdad que Sí, contar con ustedes para mí es hermoso, es un regalo re lindo. gracias. Sí, como decías, bueno, te agradezco un montón y esto es real, ¿no? La lactancia nos compete a todos y a todas, ¿sí? Todos podemos apoyar y promover la lactancia desde estos espacios para comunicar que es clave y todos tenemos cerca a alguien que esté en esta etapa, ¿no? Ya sea en la lactancia o en la crianza. Entonces, es responsabilidad de todos y todas. Así que bueno, nada, gracias por tomarlo con tanta responsabilidad. Y sí, como decías, tanto Guada como el resto de las compañeras que están detrás de la campaña, hay un laburo enorme, ¿no? Tanto en las redes como en la difusión, como en toda la preparación. Bueno, hay un montón de comisiones y gente que realmente se pone al hombro esta lucha, así que yo por eso hoy decía, me sentía como media nerviosa, pero y a la vez tan orgullosa de poder representar a tantas personas que están trabajando mucho porque esto se dé. Y se va a dar. Te mando un abrazo enorme, Sol. Y bueno, nos vamos Gracias. a estar encontrando seguido. Este Dale, espacio es de bueno, muchas ustedes. gracias. Un Un abrazo. abrazo. Chao, Chau. chao.